Hola amigos de Supermotor Online, hoy estamos en la sección al volante con un invitado que ya teníamos muchas ganas desde el 2020 de su lanzamiento. Por fin ya le tenemos en el garaje. Es el nuevo Yaris GR o GR Yaris, la versión más vitaminada, más potente de esta gama Yaris. A nivel estético, como veis, tiene algo de similitud con el Yaris, pero es un coche prácticamente, totalmente diferente al Yaris convencional. Tiene un motor 3 cilindros, turboalimentado de 261 caballos y 360 Nm de par. Pero una de las cosas, además de su estética y de esa potencia del motor, más atractivas es la tracción GR4, la tracción total de la gama GR de Toyota. Así que nada, vamos a ver qué nos depara este pequeño japonés. Acompáñenme. Y aquí comenzamos en el frontal con este pequeño repaso. Aquí vemos las ópticas en tecnología Full LED de serie, así muy rasgadas, muy deportivas, además de un paragolpes también muy deportivo. Esto es totalmente específico para esta gama GR Yaris. El logo de Toyota sin ningún fondo azulado ni nada, porque no es una motorización híbrida. La matrícula en esta zona, aquí entradas de aire para refrigerar toda la parte intercooler de este turbo y por supuesto estas partes añadidas en también efecto carbono con los antiniebla allí integrados. Todo detalles muy rasgados, muy rectos, pero que le da un empaque y una anchura muy buena a este coche. Bueno, aquí vemos su lateral, un lateral que no llega a los 4 metros, un poco menos, pero que aquí es donde vamos a notar mayor diferencia con respecto al Yaris convencional. Primero por las 3 puertas, tenemos 2 puertas más el portón, pero además este coche lleva la plataforma TNGA principal del Yaris hasta el pilar B y luego pasa al TNGA secundario que lo comparte como modelos como el Corolla en la parte de la saga. Eso también hace que el eje trasero tenga más centímetros y es más ancho. Este coche en total tiene un ancho de 1,80. Este ya es un indicio de que estamos ante un coche que va muy bien aplomado. Como vemos, unas líneas de tensión, como hemos visto en la parte frontal, de estas ópticas muy rasgadas, va por esta línea alta de cintura y se va desapareciendo aquí en la puerta. Obviamente en esta zona es donde encontramos este ensanchamiento, ¿vale? Para albergar este eje mucho más ancho, por supuesto con llantas 18 pulgadas como veis de serie, con este acabado oscurecido y por supuesto unas líneas que le hacen ver mucho más radical que el Yaris convencional. Este faldón también que da terminación total y mejora por supuesto aerodinámica, y en este caso vemos el techo también en fibra de carbono. En este espejo vemos también el intermitente integrado y la carcasa en negro brillo. Toda la parte de marcos de ventana en negro convencional, vamos con lunas oscurecidas en la parte trasera y por supuesto la firma GR en la aleta delantera. Por supuesto en la saga es donde aporta mucho más toque radical. Aquí un alerón en negro brillo bastante dominante con la tercera luz de freno en LED en esta parte central, cristal oscurecido y no llevamos ningún tipo de limpialuneta. La parte de los pilotos traseros que sí hereda del Yaris convencional, al menos que aquí vamos o vemos mejor dicho el nombre GR Yaris en este lateral y por supuesto la firma GR4 de la tracción total de este Yaris. Un portón muy simple con el logo de Toyota en la parte central sin ningún tipo de fondo azulado porque no estamos ante una versión híbrida, es una versión GR, y este paragolpes que es muy potente con estas 2 salidas reales de escape y este difusor que le da un aspecto mucho más radical a la saga. Vamos a ver el maletero. Este maletero cubica 170-174 litros, mucho menos que el Yaris convencional, pero bueno, es normal que en este tipo de coches, por la ubicación del eje trasero, también tenemos aquí en el fondo
la ubicación de la batería, y esto hace que perdamos el doble fondo, ¿vale? Así que bueno, tenemos esta pequeña desventaja con respecto al Yaris normal, pero recordemos que es un utilitario deportivo. Esta pequeña bandeja de fácil tacto también se puede retirar sin ningún problema, y además podemos abatir los asientos en formato 60-40 sin mayor problema y ganar un poco más de capacidad máxima. Así que nada, vamos para el interior. Vamos a ver el interior de este GR Yaris, y aquí, bueno, nos encontramos con un coche que realmente no se diferencia demasiado del Yaris común a nivel de salpicadero, de ordenación de elementos, pero el primer punto a destacar son estos asientos tipo bucket de gran altura, que esto también en la parte de dinámicos comentaré, nos da algo menos de esa sensación de ir un poco más bajo, sobre todo en el lado del copiloto. Vamos muy altos y personas de más de 1,70, 1,72 van con más problemas. Yo puedo ir aquí sentado, como he ido en alguna parte de la prueba, y realmente he notado esa parte más incómoda, ¿no?, de ir del lado del copiloto. Esta banqueta sí baja un poco más, sin embargo me hubiese gustado un poco menos de altura para disfrutar de una conducción más deportiva. También el volante de tacto muy bueno, específico, aquí con el emblema GR en el tercer radio, 2 radios multifunción, y específico para este modelo. Un poco más grueso, pero bueno, no vendría mal. Tiene buen tacto, me gusta el diseño, pudiese estar mejor, no digo que no, pero es bastante bonito. Además de un cuadro de instrumentos analógico con el cuadro de instrumentos digital en ordenador a bordo en la parte central, algo simple, pero con algunos detalles y alguna información como las cargas del turbo, también toda la parte del aporte de la tracción en las ruedas, algunos detalles que, bueno, son informaciones bastante completas. Sin embargo, frente a otros competidores de la gama N, por ejemplo de Hyundai, que ya tiene en la parte multimedia funciones más específicas para una conducción deportiva, incluso aportación de circuito, bueno, serían detalles a implementar en este modelo, algo a nivel multimedia y de parte de infoentretenimiento que me gustaría haber tenido en este coche. Sin embargo, bueno, vemos aquí una disposición muy similar al Yaris, es correcta, pero me hubiese gustado también un toque más radical en este interior, ¿no? Vemos todo un poco muy austero, ¿no?, como esas de costumbre en Toyota, pero bueno, aquí es lo que tenemos, ¿no? En este caso vemos aquí una bandeja para dejar el móvil, la parte del cuadro de climatización Bisona, que además tiene buena lectura, es fácil de usar, y aquí en esta zona tenemos un conector USB únicamente, el dial para elegir los 3 modos de conducción, Sport, normal o track, ahora os comentaré, y un conector 12 voltios aquí tipo mechero en esta parte. La zona de la palanca de cambios, bueno, una faldilla en cuero con pespuntes en rojo, al igual que en el volante, con un pomo bastante bueno en cuero, con un detalle en aluminio. La verdad es que tiene un buen tacto y un buen recorrido. En esta zona central, bueno, vemos el freno de mano manual, ¿vale?, por cable, y 3 botones para el IMT, la desconexión SP del control de tracción, y por supuesto el Start Stop, la desconexión. El IMT es la parte que en la parte de dinámicos comentaré un poquitín, es para simular este punta tacón, ¿vale? Se nos sube de vuelta cuando hacemos cambio de marcha, se nos sube de vuelta para poder engranar la velocidad a un buen régimen de vuelta, ¿no? Esto, como os he dicho antes, es para simular un poco el punta tacón, ¿vale? Además, en esta consola vemos aquí el anagrama GR con el símbolo de WRC, que viene ya derivado de este coche del modelo de rallies, ¿no?, de Toyota, así que es un punto más especial para este modelo. Vemos salidas de aire en los extremos y 2 salidas aquí, el botón de encendido de GR aquí para encender el coche, y los 3 pedales en aluminio. La disposición de las puertas tenemos aquí símil alcántara, o bueno, alcántara, ¿vale? Aquí plásticos duros, plástico duro, y una disposición de los elementos de los elevalunas un poco alto, un poco muy llevado aquí al salpicadero, y aquí en esta zona para abrir la puerta.
es algo que, bueno, lo lleva también el Yaris, pero no me termina de convencer este sistema, es lo único, ¿vale? Tenemos aquí huecos portabebidas en las puertas de buena dimensión, al igual que aquí en la zona central, y una pequeña bandejilla también para los ocupantes de las plazas traseras. Unas plazas traseras que también son 2 plazas, este coche es un 4 plazas, pero allí para la zona trasera es un poco claustrofóbico quien vaya detrás por las ventanas. Además, una persona de más de unos 70 se va a ver un poco más limitado por la altura del techo, y esto hace que sea menos adecuado hacer viajes largos en estas banquetas traseras. Así que nada, amigos, ya tenemos aquí el botón de encendido para ponernos en marcha y comentarles qué tal va este GR Yaris en la carretera. ¡Vamos! Bueno, amigos, ya vamos al volante de este GR Yaris, 261 caballos, tracción total, GR4, con una puesta a punto prácticamente de karting total. Es un coche que dinámicamente os va a volar la cabeza, así, tal cual. Es un coche con unas reacciones muy buenas, muy directas, muy rápidas. Es increíble lo que acelera este coche de 0 a 100 en 5,5 segundos, y que, vamos, son datos que no son para cualquier coche. Este coche, con las reducciones de peso que ha llevado, como el techo fibra de carbono y varios elementos más para reducir peso con respecto al Yaris convencional, estamos hablando de una tonelada 280, ¿vale? Y esto, bajo también estos números de potencia, hacen que este coche se mueva con total contundencia. Es un coche que, gracias al GR4, la tracción total, nos permite tener una pegada aplomada, pero aplomada, y que sorprende que un 3 cilindros empuje también desde bajas vueltas. Es un motor que también está alimentado un poco a nivel de altavoces, ¿vale? Hay un poco de falso sonido, pero que aún así te divierte y te deleita a nivel auditivo, ¿no? Te hace disfrutar de una conducción muy deportiva. Este coche además tiene los modos de conducción en el dial que os he comentado antes. Tenemos el modo normal, el modo Sport y el modo Track. Estos modos van enfocados: el modo normal con más tracción en el eje delantero, estamos hablando de un 70 y 30% en el eje trasero. Luego, si vamos al modo Sport, nos hace ir en un modo 40% en el eje delantero y un 60% en el eje trasero. Solo si seleccionamos el modo Track vamos a 50-50, ¿vale? Esto hace que el coche tenga ya un aplomo increíble, un aplomo, vamos, que dispara, es una bala, es un misil este coche. La verdad es que es increíble. Además, el tacto del embrague, aunque me hubiese gustado quizás un poco más de dureza el embrague, pues va muy bien. Está, vamos, prácticamente hecho para el día a día, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en esa parte. La caja de cambios también tiene una relación estupenda. Me encanta la relación de cambios, es corta y muy dura. En ese caso haces el cambio y con una seguridad y una contundencia adecuada a la conducción de este coche. Este coche además se ofrece con un pack opcional de unos 5.000 euros, que es el Circuit Pack, que ya va más enfocado a un uso más circuitero, ¿no? De circuito. Y esto va porque lleva diferencial tipo Torsen en el eje delantero y trasero como parte opcional, además de algunos elementos añadidos más, pero digamos que mecánicamente es la parte más contundente y atractiva de ese pack de circuito, ¿no? Y la suspensión está también un poco más endurecida y hace que el coche sea menos confortable para un uso diario, porque estos asientos recogen muy bien, son confortables. Si echo de menos una alternativa de calefacción o de refrigeración, ¿por qué no? Para que, bueno, sean un poco más confortables, ¿no? Este uso de este coche. Pero ya os digo, me encanta cómo va, me encanta cómo está dispuesto toda la parte de asientos, de posición de palanca de cambios, el volante, me encanta. Pero
ya lo que no me gusta tanto es la posición del salpicadero en cuanto a pantalla. La pantalla me hace reducir un poco más la visibilidad de la parte delantera, sobre todo si voy en tramos muy rápidos de curva, me limita un poco. Además que la luneta trasera, al ser tan inclinada, tenemos muy poca visibilidad por la parte trasera, y además cuando estamos en algún tipo de maniobra tenemos el ángulo muerto muy delicado, porque el pilar B está bastante atrás y me hace tener muy poca visibilidad porque la luneta lateral trasera es muy pequeña, así que tenemos que tener cuidado, ya que esa zona es un poco más alta de cintura y tenemos que usar muy bien los espejos laterales. Espejos laterales que también son muy buenos, tienen buena visibilidad, y el espejo interior, bueno, es fotocromático y bueno, nos otorga la visibilidad que corresponde a la luneta, como os he dicho, inclinada, y es lo que tenemos, ¿vale? Además tenemos detección de cambio involuntario de carril, frenada de emergencia, tenemos también control de velocidad de crucero, límite también de velocidad, todos los equipamientos de seguridad que te puedes imaginar incluidos de serie en este GR Yaris. Cuando os he dicho de la parte multimedia que se me ha quedado un poco corta, es comparándolo con modelos como los Hyundai N, que ya tienen algún elemento más en la parte multimedia para ofrecer esa parte dinámica, la lectura de relojes, incluso lectura de circuitos ya precargados. Eso es un plus que aquí Toyota debería haber incorporado en el GR Yaris, ¿no? Porque sí es cierto que a mí el cuadro de instrumentos me parece sencillo, pero no me parece incorrecto, me parece incluso dando ese toque bueno, más deportivo, más cañero, muy simple, pero el ordenador de a bordo se queda también muy escueto, y al no tener algo que suplemente como en la parte multimedia, hace que este coche tenga esa parte menos atractiva en comparación con otros modelos, como os he comentado antes, ¿vale? Sin embargo, es un coche muy cañero, muy atractivo, y ya como veredicto final os digo, por 35.500 euros puedes tener este GR Yaris equipado con un motor contundente, 3 cilindros de 261 caballos, y si ya quieres hacer un uso más cañero en circuitos para, bueno, disfrutar de todos esos tramos, pues ya te recomiendo ir al GT Circuit Pack. Sin embargo, si no va a ser el uso de gran porcentaje, va a ser un uso más de día a día, de tramos, de disfrutar, vamos, de un día a día de este coche normalmente, esos 5.000 euros extras te lo puedes ahorrar y gastarlos en gasolina. Bueno amigos, agradecemos a Toyota España la sesión de este GR Yaris y a vosotros la visita. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Además, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Así que nada, a seguir haciendo kilómetros al volante de este GR Yaris, que de verdad es una auténtica gozada. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.